Finlandia acaba de tomar una de las decisiones más radicales de su historia: cerrar completamente su frontera con Rusia. Y no estamos hablando de una fronterita cualquiera. Son más de 1.340 kilómetros de extensión, la frontera más grande que Rusia posee. Este movimiento no solo aísla a Moscú aún más de Europa, sino que también marca el fin de décadas de equilibrio geopolítico entre ambos países. ¿Qué llevó a Helsinki a tomar esta decisión tan extrema? La respuesta está en una crisis migratoria sin precedentes. Desde finales de 2023, cientos de migrantes comenzaron a llegar a Finlandia a través de Rusia, muchos sin documentos y aparentemente sin obstáculos para cruzar la frontera. El gobierno finlandés cree que Moscú está detrás de esto, usando la inmigración como un arma para desestabilizar el país. Y la reacción de Finlandia no podría ser más dura. Frontera cerrada, aumento de la presencia militar e incluso la posibilidad de reinstalar minas terrestres a lo largo de los 1.340 kilómetros que separan a ambos países. Y este cambio no viene solo. Finlandia, que siempre fue vista como un país abierto y diplomático, ahora endurece su política migratoria como nunca antes. El gobierno ya estudia abandonar la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso de minas terrestres, alegando que esta podría ser la única forma eficaz de proteger sus fronteras. Pero esta decisión plantea una gran cuestión. ¿Se está protegiendo Finlandia o está cruzando una línea peligrosa que puede sacudir sus relaciones internacionales? Este giro radical no se limita solo a Rusia. Finlandia también está cortando lazos con otros países que se niegan a cooperar con sus nuevas políticas migratorias. Y uno de los primeros objetivos fue Somalia, que acaba de perder millones de euros en ayuda del gobierno finlandés. ¿El motivo? La negativa somalí a aceptar la deportación de sus ciudadanos. Helsinki anunció el fin de la cooperación para el desarrollo con el gobierno somalí, suspendiendo alrededor de 9 millones de euros en ayuda anual. Pero, ¿qué llevó a Finlandia a tomar una decisión tan drástica? El punto central de esta ruptura fue la negativa de Somalia a aceptar la deportación de sus ciudadanos que viven ilegalmente en Finlandia. En los últimos años, el gobierno finlandés ha aumentado las deportaciones de inmigrantes que no cumplen con los criterios de permanencia, pero muchos países de origen simplemente se niegan a recibirlos de vuelta. Ante esta resistencia, Helsinki adoptó un enfoque de presión económica. Si un país no acepta a sus deportados, tampoco recibirá apoyo financiero. Esta estrategia no es nueva en Europa. Otros países, como Dinamarca y Alemania, ya han adoptado políticas similares para presionar a naciones africanas y asiáticas a cooperar con las deportaciones. Sin embargo, el caso finlandés llama la atención por el corte directo e inmediato de la ayuda, sin negociaciones prolongadas. Este cambio señala que Finlandia ya no está dispuesta a comprometer su nueva línea dura de seguridad y control migratorio. Pero esta decisión puede tener consecuencias. Somalia es uno de los países más frágiles del mundo, enfrentando constantes crisis humanitarias, terrorismo e inestabilidad política. El corte en la financiación puede profundizar aún más los problemas internos del país, llevando un nuevo flujo de refugiados hacia Europa. Y, irónicamente, esto podría acabar aumentando la presión migratoria sobre la propia Finlandia. Ante esto, Helsinki decidió ir aún más lejos. Además de cortar la cooperación con Somalia, el gobierno finlandés aprobó una nueva ley que cambia completamente la forma en que trata con migrantes y deportaciones. Si antes Finlandia era conocida por su política migratoria equilibrada, ahora la historia es bien distinta. En julio de 2024, el Parlamento finlandés aprobó una reforma legal que cambia completamente las reglas de entrada y permanencia en el país. La nueva ley permite que Helsinki rechace migrantes directamente en la frontera con Rusia, independientemente de las solicitudes de asilo. Esto significa que, aunque un solicitante de refugio llegue al territorio finlandés, puede ser inmediatamente detenido y devuelto. La justificación del gobierno es clara: evitar que Finlandia se convierta en objetivo de una presión migratoria coordinada. Según las autoridades, Moscú estaría facilitando la entrada de migrantes de Oriente Medio y África, usando la inmigración como un instrumento de desestabilización. Esta táctica, ya vista en otros momentos de la historia reciente, coloca a países fronterizos en una posición vulnerable, forzándolos a lidiar con crisis humanitarias inesperadas. Con la nueva ley, Helsinki quiere asegurar que su frontera de 1.340 kilómetros con Rusia no se convierta en una puerta de entrada para miles de migrantes. Pero este cambio también generó polémica.
Organizaciones de derechos humanos argumentan que Finlandia podría estar violando tratados internacionales al impedir la entrada de solicitantes de asilo sin analizar sus casos individualmente. La Unión Europea ha endurecido sus políticas migratorias, pero aún exige que los países respeten ciertos protocolos humanitarios. El gobierno finlandés, sin embargo, está dispuesto a enfrentar esta controversia, apostando a que su seguridad nacional debe estar por encima de cualquier compromiso internacional. El impacto de esta decisión va más allá de las fronteras finlandesas. Si Helsinki logra imponer estas restricciones sin grandes repercusiones internacionales, otros países europeos podrían seguir el mismo camino, haciendo las reglas migratorias del continente aún más rígidas. Y este endurecimiento no ocurre por casualidad. Desde principios de año, Rusia ha tomado actitudes que solo aumentan la tensión en la región. En enero de 2024, Moscú revocó unilateralmente un acuerdo de control fronterizo con Finlandia, una decisión que tomó a Helsinki por sorpresa y encendió una nueva alerta para la seguridad del país. El pacto establecía directrices para la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen transnacional, gestión de emergencias y control migratorio. Pero, sin previo aviso, el Kremlin decidió terminar este compromiso, un movimiento que no pasó desapercibido para Helsinki. La decisión llegó justo en el momento en que Finlandia enfrentaba un aumento repentino en la llegada de migrantes provenientes de Rusia. ¿Coincidencia? El gobierno finlandés no lo cree. Las autoridades de Helsinki piensan que Moscú deliberadamente aflojó los controles, permitiendo que grupos de migrantes atravesaran la frontera como una forma de presionar y desestabilizar el país. Para los finlandeses, esta fue una acción estratégica dentro del contexto de guerra híbrida que Rusia ha adoptado contra Occidente. Este movimiento ruso complicó aún más la situación en la frontera, que ya se estaba convirtiendo en un punto de tensión creciente. Sin un canal de cooperación oficial, los finlandeses ahora necesitan lidiar solos con el flujo de personas, sin ninguna asistencia o comunicación con las autoridades rusas. Esto fortaleció aún más la justificación de Helsinki para endurecer sus políticas migratorias e incluso considerar medidas más drásticas, como el uso de minas terrestres para dificultar la entrada ilegal. Pero esta revocación del acuerdo no solo impacta la seguridad de Finlandia, tiene un significado geopolítico mucho mayor. Al romper este pacto, Moscú no solo aumenta la presión sobre su vecino, sino que también envía un mensaje claro a toda la Unión Europea y la OTAN. Este tipo de acción refuerza la percepción de que Rusia está dispuesta a usar todos los medios posibles para desestabilizar a sus adversarios. Y esta no fue la única señal preocupante. En los meses siguientes, las evidencias de que Moscú estaba utilizando la inmigración como un arma geopolítica se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Rusia ya ha utilizado gas, energía y ciberataques como formas de presión contra Occidente. Ahora, parece haber encontrado una nueva herramienta. Desde finales de 2023, Moscú ha facilitado la entrada de migrantes de Oriente Medio y África a Finlandia, generando una crisis artificial en la frontera. Solo en noviembre de ese año, cerca de 900 migrantes cruzaron al territorio finlandés desde Rusia, un número extremadamente alto, considerando que, antes de esto, el promedio era de menos de uno por día. Esta estrategia ya se ha observado en otros momentos. En 2021, Bielorrusia, aliada de Moscú, hizo algo similar en la frontera con Polonia y Lituania, transportando migrantes hasta la frontera y alentando su paso a territorio de la Unión Europea. El objetivo: crear inestabilidad social, aumentar los costos de seguridad de los países vecinos y provocar divisiones políticas dentro de la UE. Ahora, Rusia parece estar replicando esta táctica contra Finlandia, justo en el momento en que Helsinki se convierte en un miembro activo de la OTAN. Para Finlandia, esta no es solo una cuestión humanitaria, sino un problema de seguridad nacional. Autoridades del país afirman que Rusia no solo está permitiendo el paso de migrantes, sino también facilitando la emisión de visados de tránsito e ignorando cualquier intento de control fronterizo. Además, hay indicios de que agentes rusos están organizando el transporte de estos migrantes hasta las regiones fronterizas, haciendo que este flujo sea algo deliberado y no espontáneo. Este tipo de guerra híbrida coloca a Finlandia en una posición extremadamente delicada. Si Helsinki endurece sus políticas migratorias, puede ser criticada por violar normas internacionales y tratados de derechos humanos. Pero, si no hace nada, corre el riesgo de convertirse en un nuevo punto de crisis migratoria en Europa. La respuesta del gobierno finlandés ha sido clara: refuerzo militar,
cierre de puestos fronterizos y un debate cada vez más intenso sobre la necesidad de adoptar medidas más extremas. Finlandia está respondiendo a esta nueva amenaza con la mayor reformulación de su estrategia de seguridad en décadas. Antes conocida por su enfoque diplomático y pragmático con respecto a Rusia, Helsinki ahora adopta un tono mucho más asertivo. El cierre de la frontera fue solo el comienzo. El gobierno finlandés intensificó patrullajes, reforzó barreras físicas e incluso contempla reinstalar minas terrestres a lo largo de la frontera, algo impensable hace pocos años. El debate sobre las minas terrestres es un reflejo directo del nuevo clima de inseguridad. Finlandia, que había adherido a la Convención de Ottawa y removido estos artefactos por razones humanitarias, ahora considera abandonarla. El argumento es que las minas podrían impedir que Moscú continúe instrumentalizando la inmigración para desestabilizar el país. Sin embargo, esta medida generaría fuerte reacción internacional, especialmente dentro de la Unión Europea, que mantiene una postura rígida contra el uso de este tipo de armamento. Además del control de fronteras, Finlandia también está aumentando significativamente su presupuesto militar. Tras ingresar en la OTAN en 2023, el país comenzó a estrechar lazos con Estados Unidos y otros aliados occidentales. Esto se refleja en inversiones masivas en defensa, incluyendo la modernización del ejército y la adquisición de nuevos equipos militares. El objetivo no es solo proteger sus fronteras, sino también demostrar que está lista para reaccionar a cualquier provocación rusa. Esta nueva postura finlandesa puede tener implicaciones profundas para toda Europa. Si Helsinki endurece su política de seguridad y migración sin grandes repercusiones, esto puede animar a otros países europeos a seguir el mismo camino. Este movimiento puede redefinir la política migratoria de la Unión Europea, que ya enfrenta presiones para reforzar sus fronteras externas. Y es exactamente esto lo que está comenzando a ocurrir. La posición finlandesa está influyendo directamente en los debates internos de la UE, pudiendo llevar a cambios significativos en la política de seguridad del bloque. La postura rígida de Finlandia está repercutiendo dentro de la Unión Europea. Helsinki siempre estuvo alineada con las directrices del bloque, pero al adoptar medidas extremas, como el cierre total de la frontera y la posible reintroducción de minas terrestres, está forzando a Bruselas a reevaluar su propia política migratoria y de seguridad. Al final, si un país de la UE puede tomar decisiones tan drásticas, esto abre un precedente para que otras naciones sigan el mismo camino. Y los efectos ya comenzaron a aparecer. Políticos de países como Polonia, Estonia y Lituania, que también tienen frontera con Rusia y ya han enfrentado presiones migratorias similares, pasaron a defender políticas aún más duras. La idea de restringir aún más las fronteras externas de la Unión Europea gana fuerza, con propuestas de nuevas barreras físicas y refuerzo en el patrullaje. Además, hay un movimiento creciente dentro del bloque para revisar acuerdos sobre derecho de asilo, haciendo el proceso más rígido y permitiendo respuestas más rápidas en situaciones de crisis. Por otro lado, hay tensiones dentro de la propia UE. Sectores más progresistas y organizaciones de derechos humanos critican el enfoque finlandés, argumentando que puede comprometer compromisos internacionales del bloque. La Convención de Ginebra y las reglas del Tratado de Schengen exigen que las solicitudes de asilo sean evaluadas individualmente, algo que la nueva legislación finlandesa podría estar ignorando al detener migrantes directamente en la frontera. Esto puede generar fricciones con Bruselas, que intenta equilibrar seguridad y compromisos humanitarios. Pero, independientemente de las críticas, la realidad es que la Unión Europea ya se está moviendo hacia un endurecimiento en sus políticas. El caso finlandés solo acelera un proceso que ya venía ganando fuerza en los últimos años. Y este giro hacia un enfoque más rígido no ocurre en el vacío, está directamente vinculado a las acciones rusas en la región. Con Moscú presionando cada vez más la frontera oriental de Europa, la cuestión ahora es: ¿cómo reaccionará Rusia ante un bloque que comienza a cerrar cada vez más sus puertas? La respuesta rusa a la nueva postura de Finlandia no debe ser silenciosa. Moscú ya dejó claro que ve el cierre de la frontera y la alineación finlandesa con la OTAN como provocaciones directas. Y cuando Rusia se siente presionada, reacciona, sea con guerra híbrida, represalias económicas o demostraciones militares. La gran cuestión ahora es: ¿cuál será el próximo paso de Kremlin? Una de las posibilidades más inmediatas es la intensificación de la estrategia de presión migratoria. Si Rusia realmente está detrás del aumento repentino de migrantes en la frontera, nada impide que Moscú amplifique esta táctica, aumentando aún más el flujo y forzando a Helsinki a tomar medidas aún más drásticas. Esto podría colocar a Finlandia en una posición delicada en la Unión Europea,
aumentando las críticas sobre su enfoque de seguridad. Otro escenario probable involucra represalias económicas. Finlandia ya redujo drásticamente su comercio con Rusia tras la invasión de Ucrania, pero aún existen sectores que dependen mínimamente de insumos rusos. Moscú puede restringir aún más exportaciones de energía, metales u otros recursos estratégicos, como ya hizo con otros países europeos. Además, empresas finlandesas que aún operan en Rusia pueden sufrir sanciones o incluso expropiación de sus activos. Pero el desarrollo más preocupante está en el área militar. Finlandia se convirtió oficialmente en miembro de la OTAN en 2023, y esto cambia completamente la dinámica de seguridad en la región del Báltico. Cualquier escalada de tensiones puede justificar un aumento de la presencia militar de la alianza en Finlandia, algo que ciertamente será visto como una amenaza directa por Moscú. Esto podría llevar a más ejercicios militares rusos cerca de la frontera, movimiento de tropas e incluso incidentes aéreos o marítimos, como los que ya ocurrieron en otros puntos de fricción entre Rusia y la OTAN. Lo que está claro es que la relación entre Finlandia y Rusia nunca más será la misma. El pragmatismo del pasado dio lugar a un enfrentamiento abierto, y la frontera que antes era una zona de estabilidad se convirtió en un punto más de tensión entre Moscú y Occidente. Y si te gustó este contenido, te dejo este otro aquí en la pantalla. Continúa con nosotros.